Esta es una continuación del video anterior de la gran renuncia que está pasando en Estados Unidos, Canadá y algunos países más. ¿Y por qué no está afectando a Europa? Esto es un tema muy interesante, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Los expertos preveían una gran renuncia global, pero la realidad que muestran las cifras es otra. El fenómeno se empezó a registrar en Estados Unidos en plena pandemia, un abandono masivo y voluntario de puestos de trabajo rara vez visto en su mercado laboral y que dificulta a los empleadores llenar las vacantes. Comenzó con profesionales del sector de salud y profesores obligados a volver a las clases presenciales pese a que los casos de la pandemia seguían aumentando y se fue extendiendo a otras partes de la economía. Las industrias de servicio, el comercio minorista, la hotelería y la alimentación. Tener que cambiar el trabajo remoto por la oficina, el agotamiento tras el sufrimiento causado por la pandemia o el desgaste laboral por los bajos salarios en sectores no calificados son algunas de las razones detrás de las renuncias. Según Anthony Klotz, profesor asociado en la Escuela de Negocios Mace de la Texas A&M University, que acuñó el término. Ese panorama al que se enfrenta Estados Unidos, sin embargo, no está afectando en igual manera a otras grandes economías, subrayan varios economistas a la BBC Mundo. En Europa, el efecto ha sido muy contenido. Hay descontento, aclaran los expertos, pero no renuncias masivas. Te cuento por qué. Un dato técnico pero sencillo de entender es la mejor pista, la tasa de actividad. Este índice, que mide el nivel de empleo de un país, cayó en la eurozona del 73.4% al 71.6% en un año, el de los confinamientos específicamente. Menos de 2 puntos porcentuales de retroceso de 2020 a 2021, mientras en Estados Unidos retrocedió 3 puntos porcentuales en tan solo 3 meses, pasando de 63.3% en febrero del 2020 a 60.2% en abril de ese mismo año. En Europa no se ha registrado la disminución de la tasa de actividad observada en Estados Unidos. Tampoco hemos visto un aumento considerable de las bajas voluntarias ni un aumento significativo de vacantes sin cubrir, explica Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, España. La pregunta ahora es, ¿qué ha hecho de diferente la eurozona en comparación con Estados Unidos para que sus trabajadores hayan vuelto a sus puestos tras la pandemia? Tomen nota, por favor. Número 1. Factores estructurales. Para empezar, hay que tener en cuenta un factor estructural. La flexibilidad y las bajas tasas de desempleo de Estados Unidos proporcionan que un trabajador abandone su puesto esperando mejores oportunidades y condiciones laborales. Porque la economía estadounidense se caracteriza típicamente por una rápida recuperación del empleo en tiempos normales. Los trabajadores entran y salen del mercado con facilidad, dicen los expertos consultados. Sin embargo, el mercado laboral europeo es en general más rígido y tiene una menor rotación. Tras la pandemia, las cifras muestran que los europeos han decidido regresar a sus puestos de trabajo en vez de correr riesgos. El mercado laboral estadounidense es más fluido y eso hace que sea más fácil dejar un empleo. Encontrar otro trabajo en Estados Unidos no es tan difícil como en Europa, explica Juan José Dolado, catedrático de la Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en economía laboral. Así, mientras Europa utiliza medidas de flexibilidad dentro de la empresa cuando las cosas van mal, como reducir las horas de sus trabajadores o recortar las primas, o sea, bonus o beneficios más allá del salario, los países anglosajones basan su flexibilidad en contratar y despedir. Punto número 2. El papel de los sindicatos. Además, la mayor afiliación sindical que existe en Europa y una negociación entre empleadores y trabajadores más extendida implican formas alternativas de mostrar descontento a hacerlo a través de denuncias, añade Dolado. Para Luca Nunziata, economista y profesor de la Universidad de Padua en Italia, los sindicatos también juegan un papel muy importante en el viejo continente.
Los mercados laborales europeos funcionan de manera diferente al mercado laboral estadounidense. Si excluimos a Reino Unido, se caracterizan por un entorno institucional que tradicionalmente privilegia la protección del empleo por encima de la flexibilidad, explica. Además, la negociación colectiva y los sindicatos pueden desempeñar un papel destacado, especialmente en algunos países, dice en referencia a la homogeneidad de los salarios de la eurozona frente a la alta desigualdad salarial de Estados Unidos. Pero con que en Europa no haya habido una oleada de renuncias tiene también que ver con beneficios laborales como las vacaciones pagadas, las bajas por maternidad o las ayudas al cuidado infantil, coinciden los economistas consultados por BBC Mundo, y apuntan a la amplia asistencia publicada en la inserción laboral para quienes pierden su empleo mediante formación y otros recursos en los países de la eurozona. En general, la duración comparativamente larga de la permanencia en un puesto es un indicador de una buena calidad general del trabajo. La determinación y la influencia a los comités de empresas y los sindicatos contribuyen a ello en los sectores centrales de la economía, apunta Joachim Moeller, economista y catedrático de la Universidad de Ratisbona en Alemania. En Europa hay menos desigualdad salarial que en Estados Unidos y eso hace que los trabajadores de menor cualificación más afectados por la crisis de la pandemia tengan mayores incentivos a volver a trabajar. Las condiciones laborales en Europa son ciertamente mucho mejores que en muchos otros países del mundo, y estoy pensando en muchos países en desarrollo donde las normas laborales y las condiciones son mucho más pobres al tiempo que la productividad y los salarios reales son más bajos. El profesor de la Universidad de Padua explica que las razones de los beneficios sociales en Europa son históricas. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el viejo continente impuso reglas más estrictas y un sistema de bienestar más generoso debido al derramamiento de sangre y al sufrimiento en este periodo de la historia. Punto número 3. Distintos enfoques. El enfoque en cómo se abordó la pandemia a los dos lados del Atlántico también tiene mucho que ver en la rápida recuperación del mercado laboral en Europa. Mientras Estados Unidos abordó los confinamientos aumentando el seguro por desempleo, Europa pagó a las empresas para que no despidieran a nadie, incluso aunque la plantilla estaba en casa sin trabajar. La protección social mantuvo el vínculo entre los trabajadores y sus empresas, también la mayor asistencia pública de la inserción laboral. En general, en la mayoría de los países europeos, la recuperación ha sido bastante fuerte desde el verano de 2021 y el crecimiento del empleo es dinámico. Aún no tenemos evaluaciones, pero todas estas políticas e instituciones ciertamente han jugado un papel importante. Último punto, empleo para jóvenes. Otras medidas como el seguro por desempleo han proporcionado un buen nivel de protección de los ingresos y un nivel de demanda sostenida. Algunos programas de políticas activas del mercado laboral también se han dirigido a grupos específicos, especialmente jóvenes, para evitar la dependencia de la trayectoria y las consecuencias duraderas de la crisis en sus trayectorias, apunta. Y es que los jóvenes han sido uno de los segmentos de población en activo más perjudicados. El empleo se ha recuperado bien y el barómetro general del mercado laboral se encuentra en territorio positivo. Esto no significa que no haya también problemas graves, dice Moeller. Como en el resto de Europa, en Alemania, el principal problema es que se han cancelado demasiados estudios durante la pandemia. Debido a la pandemia se han firmado muy pocos nuevos contratos de formación profesional en comparación con años anteriores. Se trata de una desventaja tanto para jóvenes como para la economía a largo plazo. Bueno, como había mencionado en el anterior video, es un tema muy interesante. El tema de los millennials, el tema de los baby boomers que decidieron algunos retirarse por proteger su salud por la pandemia. Eso sumado una gran renuncia obviamente de las personas arriba de 60 años y personas que no había con quién reemplazarlas, porque obviamente en una empresa escalas, pero las personas que quedan en la base, obviamente escala la base, pero y las personas de base son los millennials, son personas que recién han egresado, pero el problema es que esas personas están empezando a trabajar de manera online, están haciendo negocios independientes, no quieren trabajar para otras personas, entonces ¿con quién vas a reemplazar eso?
es algo muy preocupante, como ya había mencionado en el anterior video. Dime abajo en comentarios qué tal si tú vives, por ejemplo, en Europa, qué tal está la situación con el trabajo ahí. ¿Tratan bien a las personas en un empleo? ¿Tratan mal a unas personas? Por favor, déjame tu experiencia con tu empleo o tu negocio independiente o algún negocio que hayas tenido o que pienses hacer. Déjamelo por favor en comentarios, me agradará mucho ver la perspectiva. Por favor, dime en qué país te encuentras, si tienes un empleo o eres independiente y qué negocio quisieras hacer aparte de tu empleo. Déjame todo lo que tú quieras en comentarios, quisiera ver su opinión respecto a estos videos. Conmigo hasta el día de hoy, les mando un abrazo, espero que mi información les aporte muchísimo valor. Denle un puñete en la cara a este tipo si es así. Por acá les voy a dejar la lista de reproducción sobre finanzas personales, mi curso básico gratuito, y aquí un video de cómo puedes protegerte contra la inflación. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.